Gusto como siempre, gracias por la invitación. Muy buenos los mates, así que Qué bien. dispuestos a charlar de lo que quieran. De lo que venga. Y Qué sin el grande. mate es difícil abrir una ronda, ¿no? Venimos Como para, dándole. para entrar en confianza. Sí, Es el mismo con- primero. ¿El mate une? Primera pregunta, ¿el mate une? Sí, porque compartís diálogos, Sí. compartís expectativas, sí, claro que Genera un rol más cercano, más humano, cercano, ¿no? más Sí. cercano. Es Es una muy argentinidad, ¿no? Más allá Claro. de que también, no sin ofender a nuestros hermanos uruguayos, pero creo que es una característica muy argentina. Te Sí. la van a pelear. Río- Me la pelean. Ellos te van a decir Te la uruguayo van a y vamos pelear. a sacar la conclusión Sí. rioplatense. Sí. Totalmente. Y José Ra, ya que hablabas de diálogo, también pensando un poco, haciendo una retrospectiva, allá por abril todavía no había definiciones, vos estabas todavía encarando quizás un perfil con en lo que iba a ser Alternativa Federal, comentabas seguro que del lado de Sergio Massa, hoy en día estás dentro de lo que fue la gran unión del Frente de Todos y preguntarte, ¿no? Sobre todo a nivel local, si vos entablás, déjame definirlo, este perfil de diálogo, de acercamiento que quizás candidatos como Florencia Saintud o como Victoria Tolosa Paz, más allá del caudal de votos que han sacado, no tienen con otros sectores que vos quizás sí podés acceder, más intermedios. Mirá, nuestro rol, a ver, nuestra responsabilidad en el Frente de Todos es aportarle nuestras convicciones también, nuestras ideas, nuestras propuestas, sabiendo que desde la diferencia se construye también un consenso y un entendimiento y un acuerdo, y se aporta y se enriquece. Nadie es dueño de la verdad en esto, y lo que estamos haciendo es poner por delante, más allá de las diferencias que han existido y existen en distintas fuerzas políticas, poner por delante los problemas de la ciudad y los problemas del platense. Por eso creemos que además Florencia entendió mejor que nadie en La Plata esta integración que han hecho Alberto y Sergio, y Verónica y Axel en la provincia, dando oportunidad e integración a muchos sectores que trascienden incluso hasta el peronismo. Bien. ¿Sí? ¿Se la esperaban esta jugada Cristina? No se la esperaba nadie, me parece. No, la verdad que no. No se había charlado internamente. No, a ver, sí era un proceso interno en el Frente Renovador, que bienvenido sea, es una fuerza política que siempre discutió Sí. presente y futuro, y discutió contenidos, y Sí. discutió construcción política, y discutió fundamentalmente propuestas para salir de la debacle que nos venía dejando el macrismo. Bien. Con lo cual, digo, sí, en el Frente Renovador desde el año pasado y desde el 2017 en general, tiene un proceso de discusión, de acumulación, porque nunca negamos que la identidad mayoritaria de la integración del Frente Renovador también tenía mucho que ver con el peronismo. Claro. Desde el Y eran dos 2013. espacios muy similares, ¿no? Que había esa pequeña o Exactamente. grande, como uno quiera ver, grieta entre el masismo y el kirchnerismo, pero generalmente apuntaban a algo bastante similar, que era la inclusión social y el justicialismo. A ver, nosotros creemos que la grandeza en la decisión de Cristina tiene que ver con la inteligencia de haber entendido antes que nadie que no alcanzaba con unidad ciudadana sola, por No. decirlo de alguna manera. Tenía un piso bajo, alto y un techo bajo. Exactamente. Y esta decisión que permitió, con Alberto Fernández, que trabajó con nosotros, fue nuestro jefe de campaña en el 2013-2015, más muchos otros gobernadores que también hasta abril de este año estaban viendo qué hacían. Recuerden, Sí. en el encuentro en Mar del Plata había 9 gobernadores. Claro. Estaba Schiaretti. Sí. Bueno, todo eso, lo de Cristina, respondiendo claramente, permitió esta confluencia. Sí, mismo Alberto, en lo que lo hemos podido escuchar, ha estado hoy estuvo en Tucumán, ha estado en España y demás, él nunca niega este distanciamiento que había tenido con Cristina o con el kirchnerismo, por decirlo de alguna forma, que creo que se da después de lo que es el tema con el campo en el 2008, En Alberto, fundamentalmente, 2009. Exactamente. 2009, pero él, como se puede ya analizar, quizás como una maduración del mismo partido, del movimiento, ¿no? Teniendo en cuenta la importancia que tiene el peronismo, no solamente en Argentina, sino en lo que es la patria grande. Mira, es un aprendizaje que todas las fuerzas políticas de alguna manera han tenido. Sobre la división del peronismo y la unidad del liberalismo, de alguna manera se construye Cambiemos. Claro. ¿Quién iba a pensar hace 7 años, 6 años que el radicalismo podía convivir con Carrió?
Exacto. Porque el radicalismo, que parte del radicalismo podía convivir o articular política con Macri. Nadie. Bueno, en base a la unidad de este sector y la división del peronismo se construyó el triunfo del 2015 del macrismo. Bueno, el proceso hoy del peronismo tiende a tener una lectura inteligente, seria, generosa, amplia, en base a el proceso histórico que determinó la derrota del 2015, la del 2017, y cómo de alguna manera con otros sectores que trascienden al peronismo, esto también hay que remarcarlo, porque el Frente de Todos justamente es de todos, porque articula movimientos sociales, movimientos obreros, otros partidos políticos, otras identidades, y el Frente Renovador va a seguir teniendo su identidad como partido político que es y como fuerza política que es. Y justamente en esta línea, Joserra, también parafraseándote un poco cuando decías, hace 7 años nadie se hubiese imaginado que el radicalismo podía convivir con Cambiemos. Incluso, y también retomando esto de que el Frente Renovador también tiene su identidad propia, que eso ya es algo que sabemos, y sabemos también el peso y el caudal de votos que tiene. Realmente hasta hace unos meses era muy difícil imaginarse a Cristina y a Massa compartiendo espacio, ¿no? A ver, sí, era difícil, pero no imposible, porque creemos que lo que han puesto por delante es la búsqueda de acuerdos, de consensos y de soluciones para lo que necesita la República Argentina, la provincia de Buenos Aires, y nosotros en la ciudad de La Plata lo propio para La Plata. Hemos dejado de lado cuestiones que tienen que ver con expectativas personales. En lo personal nosotros declinamos nuestra candidatura a intendente claramente porque nos parecía que el Frente de Todos ya con 5 listas era suficiente, era demasiado. Florencia además entendió que debía articular en su propuesta política con el Frente Renovador. Por eso, de alguna manera congeniamos en este acuerdo, en este entendimiento, pudimos sobrellevar la primaria, ganamos la primaria, y ahora se trata de, con la unidad de todo el Frente de Todos, más otros sectores, poder hablarle a la ciudad. ¿Y se esperaban este resultado en las primarias? Una diferencia tan amplia, sobre todo, no solo en Nación, sino para sentarnos en lo que es la región capital. Mira, nosotros veníamos, cuando vos caminás la ciudad, y si es algo que nos gusta hacer y lo hacemos cotidianamente, y lo hemos hecho desde la función pública y hoy desde el llano, tenés un termómetro permanente de lo que pasa, y el mal humor, la bronca, la impotencia, la desilusión con la expectativa que generó Cambiemos en la ciudad de La Plata en el 2017 fundamentalmente, era grande, era muy grande. Sí. Y las necesidades y la crisis en la región es enorme. Estamos hablando de la capital de la provincia de Buenos Aires, con lo cual justamente no se explica o no se explicaba. Y bueno, esa bronca se tradujo en las urnas del 11 de agosto, y esperemos replicarla el 27 de octubre, pero fundamentalmente de lo que se trata es ya no de ganar una elección, sino de poder constituir una propuesta de gobierno que definitivamente ponga a la ciudad de pie, recupere la confianza. Esto no es un tema menor. Lo que se ha roto en estos últimos 3 años es claramente la confianza del ciudadano, del vecino, de las instituciones con la política en general. Es muy difícil. Sí, se ha generado cierta apatía también. Exactamente. Bueno, nuestra obligación, nuestro rol, respondiéndote a tu pregunta anterior también, es esto: diálogo, consenso, acuerdo, ponerse en lugar del otro, entender lo que está pasando y fundamentalmente ser muy claros con lo que se va a hacer en materia económica, en materia social, en materia de infraestructura. Sacándote un poco de la ciudad de La Plata y yendo más a lo nacional, ¿qué pensás de las declaraciones del actual presidente Mauricio Macri, que dijo que las elecciones no habían sucedido o que el dólar se ve disparado por culpa de haber votado mal, en cierta forma, ¿no? Mirá, hay una característica constante en algunos representantes y autoridades muy vinculadas a Cambiemos, que es la negación de la realidad. ¿Sí? Creemos también que la explicación del resultado abrumador de agosto tiene que ver con eso. La realidad está para solucionarla, no para negarla o para esquivarla. Bueno. Si crees que no había autocrítica, quizás. No, ni autocrítica ni conciencia del estado de situación, de a qué punto
llegaron las consecuencias de las medidas económicas que tomaste en algún primera etapa de manera improvisada y después de manera absolutamente deliberada en materia fundamentalmente de tarifas, de economía, digamos, no le han acertado a una sola medida económica, con lo cual las conclusiones están a la vista. Sí. Sí, además, como bien decís, no solo una negación de la realidad, sino esta constante de sacarse la mochila de encima y la en culpa su es momento, en 2016 el dólar estaba bajo por culpa del anterior gobierno y ahora está a casi... Y la herencia recibida, y la pesada herencia. y la pesada herencia, sí, siempre la culpa es del otro o está en otro lado. Bueno, nos parece que esto no aporta, no ayuda, no sirve. El Estado tampoco es una herramienta para ensayo y error y para improvisar. Y las políticas públicas mucho menos. Y cuando la política económica se complica, la realidad está a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿Y crees que la llegada casi inminente de Fernández generará este cierre de grieta que tanto se está esperando? ¿Cómo ves ese gobierno del 2020, por decirlo de alguna forma? Mira, se trabaja para eso. Se trabaja en todos los sentidos y sobre todo en la opinión pública en no echarle nafta al fuego, ¿sí? Sí, de lo que somos conscientes es que la situación es tan terminal que no va a haber, como han tenido otros gobiernos o la mayoría de los gobiernos, esa famosa luna de miel, esos 100 días de donde el ciudadano decía, "Ay, bueno, recién llegaron", no, olvídense. Eso no va a existir y tampoco este gobierno va a tener margen para improvisación alguna, porque el nivel de dificultad, de crisis, de caos, de conflicto va a meritar que el gobierno rápidamente convoque a un acuerdo económico social, a una concertación, a un entendimiento entre todas las partes, fundamentalmente el mundo del trabajo y el mundo del empleo, de la industria, del comercio, de las pymes, como para tener un acuerdo claro, preciso y poder comunicarlo en términos de un acuerdo social que ponga por delante premisas, certezas y, te reitero, que genere confianza. Bien. En estabilizar la economía, discúlpeme, en estabilizar la economía, en estabilizar la economía y en poder generar confianza, sobre todo con el exterior. No, Joserra, y sobre todo hablando también del gobierno del 2020 y teniendo en cuenta, como venimos diciendo, la identidad del Frente Renovador, también te preguntábamos al principio tu rol dentro del Frente de Todos en la Ciudad de La Plata, para ir a nivel nacional. ¿Cuál va a ser el rol del Frente Renovador en el Frente de Todos? La misma. Sergio va a ser un diputado que articule fundamentalmente con las provincias, con los gobernadores, con los sectores de la comunidad y fundamentalmente con los sectores de la producción. Mira, hay una similitud, desgraciadamente, porque esta ciudad siempre fue como capital de la provincia algo distintivo en la República Argentina. Desgraciadamente hay una similitud de urgencias y prioridades entre la Argentina y la ciudad de La Plata. El tema del empleo, el tema del trabajo, el tema de la matriz económica, el tema de la reactivación. Rápidamente, y esto Florencia lo entendió muy bien y lo tiene más claro que nadie, rápidamente la Argentina y la ciudad necesita un shock de confianza y de consumo que permita volver a reactivar el aparato económico, la maquinaria de la economía, y esta ciudad necesita claramente poner prioridad sobre la actividad económica genuina, la generación de empleo genuino, que se da a partir de la construcción, que se da a partir de el valor agregado en el polo productivo frutiflorihortícola y que se da sobre todo en el sector de la tecnología y el conocimiento y el turismo. En eso, te respondo a la pregunta, está nuestro aporte, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestros equipos. En eso estamos trabajando. Perfecto. Bien, y con respecto a este término que se está escuchando últimamente del industricidio, ¿no? Que cierran tantas pymes día a día y se desfinancia todo el sector de la industria nacional para una sustitución de importaciones, que bueno, lo mismo que venimos escuchando hace años.
crees que esa es la solución, porque vos recién hablabas del consumo, ¿no? Y sabemos que estamos dentro de un capitalismo que nos incita a consumir, pero ese mismo consumo también genera inflación. Entonces, si generando consumo generás, valga la redundancia, inflación, y si está este industricidio que también genera inflación, ¿cuál es la salida? Si los dos caminos llevan a un mismo lugar. Mira, primero te hablaba de un acuerdo económico-social que Sí. implica claramente un acuerdo de precios y salarios en el tiempo. Claro, congelarlo, por decirlo. Congelarlo. Sí. Pero congelarlo en una ecuación beneficiosa al salario, ¿sí? Para contener la inflación, claramente. Sí. Y para generar un consumo que te dé una inercia en la maquinaria productiva que te permita volver a producir. Exacto. Mira, nosotros en La Plata hicimos un estudio en el mes de agosto sobre un tercer estudio del relevamiento de la actividad comercial. Este mismo estudio en agosto del año pasado nos daba un cierre de comercios del 9.04. 322 comercios cerrados en toda la ciudad de La Plata. Un año después, en agosto de este año, el salto del cierre de comercio, el incremento del cierre de comercio está en el 71%. 755 comercios cerrados. Cuando un comercio de La Plata cierra, no solo es el titular del comercio, del rubro, tiene empleados, tiene proveedores, hay un dueño de la propiedad. Es una cadena la que cae. Por eso siempre decimos que la pyme es la que más genera empleo. Por eso te decía. Por eso es clave primero un acuerdo que, como primera definición, contenga la desocupación, no generar más desempleo. Bien. Como segunda determinación, empezar a permitir que el consumo vuelva a estabilizarse. estabilizar Sí. y producir, volver a producir. Esto genera confianza, genera certeza, genera reglas de juego, genera ordenar la economía. Esto es lo que hay que hacer, o lo que nos parece humildemente que hay que hacer a nivel nacional. Perfecto. Bien. Joserra, para terminar, una pequeña apreciación que nos dejan nuestros oyentes de Mirada Crítica para ver qué tenés para decir al respecto. A ver. Dicen acá que sin afeitar sos muy parecido a Alberto Fernández. ¿Qué tenés para decir? Es que Alberto tiene bigote. Sin afeitar, por eso. Con el bigote que te pareces a Alberto Mirá, Fernández. siempre me confundieron con Felipe, con Alberto. Felipe también. Mirá, lo importante es lo que uno tiene adentro, en la cabeza, en el alma y en la actitud. Con Aníbal no. No, con Aníbal no. Con Aníbal no. Con Aníbal no. También, No hay tanto un aire entre Aníbal. Alberto y Aníbal por lo menos hay, así que... No, con Felipe nos confundía, pero siempre. Y con Alberto te diría que también es más. Nos hemos reído de algunos ejemplos porque Alberto ha venido muchas veces a La Plata y nos hemos reído de eso. Y algo que nos comentabas fuera del aire, pero que, digamos, lo de afeitarte este año fue por una apuesta. ¿Se puede contar o es algo...? Sí, mira, mi hijo 18 años se dejó los bigotes. Entonces yo le digo, mira, Tomás, te van a echar de la escuela, dejate de bromar, afeitate. No, que sí, que no. ¿Y por qué no te afeitás vos? Me dice, en una comida familiar. Mi mujer, que me conoció con bigote hace 40 años, Dame el ejemplo. le dice, no, tu papá sin bigote no es tu papá. Y eso realmente me tocó en el alma. ¿Y a qué no te afeitás? Que sí, que no, que sí. Y me afeité, viste, chao, y acá estoy. No, porque aparte, como te veníamos contando, todos lo que en su momento eran carteles y demás, te representaban a vos con el bigote y vos ya estabas afeitado. Entonces, incluso 40 años con bigote. es identidad. Yo me miro al espejo y no me conozco. Claro. ¿Entendés? Un rostro renovador sería. Muy bueno lo tuyo. Ahí Muy va. buen título, Ahí muy va. buen título. Bueno, bien. Muchas Joserra, gracias por venir. muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias como siempre por permitirnos contar qué hacemos, qué pensamos, quiénes somos. Sí. Y difundir esto a través de la radio. Muy lindo. Sí, con Muchísimas toda la gracias. misa, Y Joserra, que contábamos, ¿no? Abrió el primer programa de Mirada Crítica. Esperamos tenerte en el último del año como para no sentar las En cábalas. diciembre Me vengo parece que con es lo más alguna cerveza, sidra o algo. Bueno. Y además vamos a festejar. Dale. Perfecto. ¿Festejar qué? ¿Festejar la vuelta? Posiblemente. Festejar una nueva expectativa, una nueva esperanza, un nuevo gobierno. Yo creo que si es cabulero no dice nada. Pero bueno, Por las dudas. cada uno. Mejor no tocar. Son las 19:07. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con Política Internacional.